bien, ya pueden tomar sus lugares. Bueno, después de que me amenazaron para estar aquí el día de hoy, no se crean, me dijeron que les dijera que no me amenazaron, que yo quise voluntariamente. No se crean. Bueno, el día de hoy yo me quería tomar un tiempo súper rápido, solamente para honrar y bendecir la vida de varias personas de esta iglesia. Quería empezar con los de la alabanza. ¿Cómo no le dan un aplauso a los de la alabanza que hacen un esfuerzo increíble todos los domingos? Gracias, nosotros vemos ese esfuerzo, gracias por ustedes a bajar la presencia de Dios para nosotros, y aparte, gracias porque prenden los mini splits para que cuando nosotros lleguemos ya no esté el congelador que es este edificio. También quería tomarme el tiempo para agradecer a todos los servidores y los voluntarios, a los que están en la bienvenida, que siempre nos reciben con un abrazo y una sonrisa, a los de medios que se ocupan para que las pantallas y todo esto esté listo, a los de estacionamiento, a los de guardería y con los niños, los que trabajan en la escuelita dominical. De verdad que a veces uno piensa que hace las cosas y nada pasa, pero Dios ve ese esfuerzo y las cosas se mueven y el trabajo se hace. Las maestras, aquí hay algunas de las que a mí me dieron clases cuando yo estaba chiquita, y créanme que esas enseñanzas que ellas me dieron hasta ahorita es la fundación bíblica que yo tengo. Entonces eso es, muchas gracias, eso es semilla sembrada y fruto cosechado. Entonces un aplauso para todos ustedes, Iglesia Alfa. Somos tú y somos yo, somos tú y yo. Entonces este es esfuerzo de todos. Pero bueno, ahora sí, ¿ya están listos para empezar con el mensaje? ¿Sí? Porque yo no. Como título al mensaje del día de hoy le puse Esperanza, la luz que brilla en la oscuridad. Ahí lo van a poner. Miren, ya salió. Muy bien. Muy bien. Quiero empezar el día de hoy con el significado de una palabra. Como ustedes saben, estamos viviendo la temporada de Navidad, ya mero llegan los festejos, estamos a unos días de Nochebuena. Pero a esta temporada nosotros le conocemos, si le dan a la siguiente, como Adviento. ¿Alguna vez habían escuchado esa palabra? Sí. La palabra Adviento. Muy bien. Bueno, pues Adviento significa literalmente llegada. Se conoce Adviento o Kavá, que es como se dice en hebreo, y significa que es un tiempo de preparación para la Navidad, y es un tiempo de reflexión, oración, esperanza, alegría, arrepentimiento y perdón. Literalmente se traduce como la espera o la anticipación de la llegada de Jesús el Mesías. Entonces tú y yo estamos en la espera, la anticipación de la llegada de Jesús el Mesías, que nosotros comúnmente lo celebramos el 24 de diciembre. Se sabe que no se tiene un récord específico de cuándo nació Jesús, pero nosotros simbólicamente, representativamente lo celebramos el 24 de diciembre. Y esta temporada de Adviento se divide en 4 fases. La primera es esperanza, alegría, paz y amor. Y el día de hoy yo quiero que nos enfoquemos en la primera, que es esperanza. ¿Sí? Entonces, a manera de reflexión, quiero que nos demos un viaje en el tiempo y veamos todo lo que tuvo que pasar para que Jesús el Mesías llegara a la tierra y el Adviento, el primer Adviento, porque hay 2, ahorita les voy a explicar, pero el primer Adviento llegara a su fin. Entonces, este es el momento para que saques tu celular, abras la aplicación de notas y empieces a tomar tus apuntes, o si traes tu cuadernito, tomes tus apuntes, porque hoy vamos a aprender sobre Biblia. ¿Quieren aprender de Biblia el día de hoy? Pues ni modo, van a tener que. Pero por ahí dicen que las personas que toman apuntes en la iglesia, la morada en el cielo es más grande. Dicen, yo no me arriesgaría si fuera tú. Entonces, si le dan a la siguiente, tenemos esta línea del tiempo que consta de 7 fases, lo dividí en 7 fases. En esas fases puse las cosas o los puntos más importantes de cada periodo, entonces lo vamos a ir viendo. Me voy a ir lento. Si ven que estoy hablando súper rápido, me detienen, porque cuando me pongo nerviosa hablo bien rápido y luego ni yo me entiendo. Entonces me hacen así, ¿ok? ¿Cómo me van a hacer si hablo muy rápido? Muy bien, gracias por ayudarme a predicar. Bueno, entonces como el primer periodo tenemos la creación y los primeros patriarcas. Aquí tenemos la creación del universo, donde Dios crea al mundo en 7 días y luego crea a la humanidad, que fueron Adán y Eva. Eso lo encuentras en tu Biblia en Génesis 1, ¿sí?
Luego, bueno, en Génesis 1 al 2, en los dos primeros capítulos de la Biblia. Luego, tan solo en el capítulo número 3, tenemos la caída del hombre. Nos duró 2 capítulos la paz y la felicidad, solo nos duró 2 capítulos. Bueno, tenemos la caída del hombre donde Adán y Eva pecan y introducen el pecado al mundo y lo sacan del jardín del Edén. Luego tenemos el primer juicio divino, que fue el diluvio, ustedes lo conocen, donde cae mucha lluvia, mucha agua y toda la humanidad se muere, pero Noé y su familia se salvan, sobreviven. Después viene el segundo juicio de Dios, que fue la Torre de Babel. Esto no está pasando de un año para otro, ¿sale? O sea, están pasando muchos años, solo son como los puntos más importantes de cada periodo. Entonces llega la Torre de Babel, los humanos, como siempre, empiezan a tener poder, se creen muy el todos lo puedo y creen que pueden construir una torre súper alta y que pueden llegar al cielo y esto y lo otro, se vuelven ávaros. Entonces Dios los confunde y de ahí se cree que vienen las lenguas, el inglés, el español, el francés, todo eso. Dios los confunde para que se separen y detengan ese plan tan absurdo que tenían. Ok, nos vamos al siguiente periodo, por favor, el número 2. Patriarcas y las promesas de Dios. Aquí es cuando conocemos a Abraham. Estamos hablando de 2000 años antes de Cristo, ¿sí? Dios promete que su descendencia bendecirá a todas las naciones. Y desde el Génesis, aquí vemos la primera promesa sobre la llegada del Mesías, porque Jesús viene de la descendencia de Abraham, ¿sí? Entonces Dios le promete a Abraham que su descendencia iba a ser tan grande como el número de las estrellas en el cielo. Eso es infinito. Entonces, de ahí vienen Isaac y Jacob. La promesa pasa a Isaac y luego Jacob se la roba y se la queda a él. Y Dios después, más adelante, le cambia el nombre a Israel, ¿sí? Entonces Jacob y Israel son la misma persona, pero Dios le cambió el nombre. De ahí, esto me encanta y es un fun fact, viene José, que es hijo de Jacob, ¿verdad? Sí, ok. Viene José, que es hijo de Jacob, y José es vendido por sus hermanos como esclavo a Egipto. ¿Se saben esa historia? ¿Sí? Esto está fascinante. ¿Por qué? Porque José llega como esclavo a Egipto y luego, después de ser esclavo muchos años, Dios se acuerda de él y le da nombre y reconocimiento dentro de Egipto y se vuelve la mano derecha del faraón a cargo en ese entonces. Entonces, José, ya cuando tenía poder, trae a su familia de Israel y se quedan en Egipto. Entonces, como Dios le había prometido a Abraham que su descendencia iba a ser súper grande, los israelitas no perdieron el tiempo y se empezaron a multiplicar como conejitos. Entonces, Israel creció y creció y creció. A Egipto le dio miedo el poder que Israel podría tener algún día y los vuelve esclavos. Y todo esto pasó gracias a que los hermanos de José fueron unos envidiosos y lo vendieron como esclavo. ¿Pueden creerlo? 400 años de esclavitud a los israelitas vinieron gracias a la envidia de 12 hermanos de José. Eso a mí me vuela la cabeza, cómo una decisión puede cambiar el rumbo de generaciones enteras, nada más ahí para que te des una idea. Bueno, nos pasamos al siguiente periodo, que es el número 3. Viene el éxodo y el establecimiento de Israel. Aquí conocemos a Moisés, que estamos hablando de 1500 años antes de Cristo, y Dios a través de Moisés libera al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Luego viene el pacto en el Sinaí, en el monte Sinaí, donde Dios le otorga a Moisés los 10 mandamientos, la ley de los 10 mandamientos. Y después de eso, 40 años después de que los israelitas anduvieron divagando por el desierto gracias a su queja, a ser malagradecidos y a dudar del poder de Dios, Dios los castiga, otro juicio de Dios. Y en vez de que un recorrido de 90 días de Egipto a la tierra prometida, se vuelve un recorrido de 40 años en el desierto dando círculos, donde las personas iban muriendo y los hijos de los esclavos lograron llegar a la tierra prometida, pero ellos no. Otro juicio de Dios. ¿Sí me están entendiendo? ¿Sí? Los veo con cara de que ¿qué está pasando? Les prometo que esto va a tener sentido en algún punto de la predicación, ¿ok? Solo ténganme paciencia. Entonces, bajo Josué, el líder Josué, Israel toma la tierra prometida al fin. Nos vamos al cuarto periodo, que es la época de los jueces y reyes. Aquí estamos hablando de 1400
a 1050 años antes de Cristo. Israel atraviesa ciclos de desobediencia, opresión y liberación. Y en ese momento los israelitas le empiezan a decir: hey Dios, nosotros queremos tener un rey como todos los demás. Y Dios les dice: no sean tontos, yo soy su rey. Y ellos les dicen: sí, somos tontos, danos un rey. Entonces Dios levanta a Saúl como el primer rey de Israel, ¿sí? Saúl era un buen rey hasta que no lo fue, tomó malas decisiones, pecó, su corazón se endureció. Entonces Dios, para quitar a Saúl, levanta al rey David. David era un donadie, un niño que cuidaba ovejas y en sus tiempos libres mataba leones. Y un día Dios lo unge, lo levanta como rey. Él mata a un compadre llamado Goliat, no sé si se saben esa historia, que era un gigante. Y a raíz de ahí gana mucho amor por todo el pueblo y va creciendo y se vuelve el rey. Él fue un rey súper querido, la gente lo quería mucho y aparte era un guerrero impresionante, conquistó muchísimo territorio a muchísimos pueblos. Pero como, insisto, todos cuando tenemos poder, su corazón se alejó de Dios y tomó malas decisiones. Pero aún así Dios le prometió que de su descendencia iba a salir otro rey. Y ahí conocemos al rey Salomón. La historia de Salomón es muy bonita. Él empieza muy joven en el reinado, entonces Dios le dice: oye, ¿qué quieres que te dé? Poder, dinero, territorio, bla, 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 bla. Y él le pide por, ¿qué? Sabiduría. ¿Y qué? Sabiduría e inteligencia, y se la dio. Ajá. Entonces Salomón se vuelve un rey súper sabio. Yo creo que fue de los reyes más sabios que ha tenido Israel y que ha tenido el mundo. Reinos de otros lugares iban a sentarse a escuchar a Salomón hablar porque su sabiduría era súper atrayente, era muy atractiva. Él sabía muchas cosas y a raíz de esa sabiduría levanta el templo de Jerusalén, que fue un templo enorme, hermoso y lujosísimo. Para la época estaba bañado en oro, o sea, era un templo precioso, ¿sí? Y después nos pasamos a al siguiente periodo, que es el número 5, donde vemos la división y exilio. Si algo has notado aquí, en toda esta línea del tiempo, es que Dios bendice al pueblo y el pueblo le falla, Dios trae juicio, y luego piden perdón, y luego Dios levanta otra vez al pueblo, el pueblo le falla y trae juicio, una y otra vez. Entonces aquí estamos hablando de 930 años antes de Cristo. Es la división del reino. Como ahorita les dije, Israel era un pueblo grandísimo, cientos de miles de personas. Entonces, como era tan grande, se divide, queda Israel en el norte como reino del norte y queda Judá como reino del sur, ¿sí? Eso es un dato importante que vamos a usar más adelante, así que apréndetelo. Luego nacen los profetas de este reino dividido, que fueron los profetas como Elías, Eliseo, Isaías y Amós. Ustedes en su Biblia pueden encontrar los libros de cada uno de estos profetas. Y de ahí viene la caída de Israel. Estamos hablando de 722 años antes de Cristo. El reino del norte es conquistado. ¿Cuál era el reino del norte? Israel. Muy bien. El reino del norte es conquistado por Asiria. Apréndete ese nombre, también es importante. Luego viene el exilio de Judá, donde Babilonia conquista a Jerusalén y el templo, tan bonito, tan lujoso y tan grande, es destruido. ¿Sí? Muy bien, ya me lo termino. Aguántame. Nos vamos al siguiente periodo, el número 6, que es la restauración después del exilio. Es el retorno del exilio, donde Ciro de Persia permite a los judíos regresar a Jerusalén. Luego viene la reedificación del templo. Zorobabel lidera la reconstrucción del templo y luego conocemos a los profetas postexílicos, que son Ageo, Zacarías y Malaquías. Y estos vuelven a llamar al pueblo al arrepentimiento y les vuelven a recordar las cosas que Dios ha hecho por ellos. Y aquí, como último, tenemos el periodo número 7, que es el periodo de los 400 años de silencio, donde en la Biblia no está registrado qué pasó, pero tú y yo sabemos que fue la conquista griega de Alejandro Magno. El helenismo se extiende, luego viene la rebelión macabea, los judíos se rebelan contra la dominación griega, se restaura el templo y a eso se le conoce como Hanukkah. Luego, ya tan solo, ya estamos ahí, 63 años antes de Cristo viene el Imperio Romano, donde Roma toma control de Palestina. Todos hemos escuchado del Imperio Romano, ¿verdad?
cómo fue atroz, vil, brutal y muy difícil de vivir. Herodes el Grande se levanta y es el gobernante bajo Roma y él reconstruye el templo, ¿sí? Yo me imagino, aquí cuando Herodes el Grande se levanta, estamos a 37, solo 37 años antes de la llegada de Cristo. Aquí yo me imagino qué feo ha de haber sido ser cristiano, porque en esa temporada los cristianos eran perseguidos y los agarraban, los metían al Coliseo y dejaban que las bestias se los comieran. Era un show, un espectáculo brutal, horrible. Lo pueden ver en la película del Gladiador número 2 en el cine, no es anuncio, pero ahí se dan una idea de lo brutalmente violento que era. Los cristianos eran muy perseguidos en ese entonces. Qué feo ser cristiano ahí. Bueno, al cierre del periodo, vamos hacia el final de este periodo, el pueblo judío esperaba al Mesías prometido. Yo me imagino que con tanta persecución de ser cristiano, la promesa o la anticipación de la llegada del Mesías estaba más fuerte que nunca. La desesperación de que Jesús el Mesías, de que esa promesa sí se cumpliera, estaba como que la gente ya estaba muy ansiosa de recibir esa noticia. Entonces, este clímax ocurre con el nacimiento de Jesucristo y lo puedes encontrar en Mateo 1 y Lucas 2. Bueno, la venida de Cristo se viene anunciando casi desde el inicio de los tiempos, como lo vimos desde Génesis. La espera ha sido larga. Y aunque Isaías no es el primero en anunciar la venida de Jesús, es uno de los profetas que proporciona las descripciones más detalladas sobre el Mesías. Para que te des una idea, Isaías está profetizando de la llegada de un Mesías, pero esta profecía llega a él 700 años antes de Cristo. ¿Te puedes imaginar eso? Esa promesa que Dios le hizo a Isaías de que un Mesías iba a llegar, él no la vio porque no le alcanzó la vida y pasó 700 años antes. Entre las descripciones más detalladas que tiene Isaías sobre el Mesías es que vendrá de una virgen. ¿Cómo se llama la virgen? María. Que será 100% humano y 100% Dios, que eso mi mente aún no lo puede comprender, y profetizó sobre su sufrimiento por los pecados del mundo y que su reino sería justo y eterno. ¿Sí? Isaías destaca como de los profetas mayores, no porque tenía jerarquía o era mejor que los demás, sino porque en la Biblia su libro consta de 66 capítulos y es el más largo de la Biblia. Por eso como que es uno de los mayores. Y hoy yo quiero hablarte de la fe, la obediencia y la esperanza de este hombre. ¿Sí? ¿Están conmigo? Muy bien. ¿Qué estaba pasando en la temporada de Isaías? Bueno, Dios, a través de Isaías, reprende a Judá por su pecado y su corrupción. Había una oscuridad tremenda, el pueblo había alejado su corazón de Dios y Dios estaba hastiado del pecado del pueblo. Hay oscuridad, hipocresía religiosa, Dios desea justicia y está harto de rituales vacíos. Antes, para que tú y yo pudiéramos acceder a la presencia de Dios, teníamos que hacer todo un ritual para poder estar así de cerquitas de Dios. Tenías que ofrecer ofrendas, sacrificios, y luego no podías llegar y orar a Dios, sino que tenía que ser a través de un sacerdote. El sacerdote tenía que estar puro y ser santo y todas estas cosas. Entonces, llegar a Dios era muy difícil en ese entonces. Y Dios estaba harto de esos rituales vacíos, porque aunque estaban sacrificando y trayendo ofrendas, su corazón estaba alejado de él. En el capítulo 8 de Isaías, vemos cómo Isaías advierte de Asiria. ¿Se acuerdan que ahorita les dije ese nombre? Muy bien. ¿Quién es Asiria? ¿Cómo se come Asiria? ¿De dónde viene Asiria? ¿Qué es? Bueno, Asiria fue un imperio poderoso y temido en el mundo antiguo, conocido por su fuerza militar, brutalidad en la conquista Y en el contexto bíblico, Asiria es mencionada como una nación que Dios utilizó como instrumento para traer juicio sobre su pueblo. Imagínate esto, estás aquí tú muy a gusto en tu casa, pecando, muy a gusto en la oscuridad, y Dios está harto de ti, entonces manda no solo a un ejército, sino un ejército con mucha fuerza militar, que es conocido por la brutalidad en la conquista. Ellos no solo los mataban y se los llevaban a una fosa y ya está. Eran brutalmente violentos
en la conquista. Entonces la amenaza que venía hacia el pueblo de Israel, que era el reino en el norte, era muy grande. Isaías estaba en Judá, en el reino del sur, y desde con visiones de Dios estaba viendo lo que venía para el pueblo de Israel y que les iba a alcanzar al pueblo de Judá tarde o temprano, ¿no? Tú y yo no podemos dimensionar tanto lo que se siente que un imperio militar venga a por nosotros, porque no hemos vivido una guerra, ¿no? Pero si nos vamos a Ucrania y a Rusia, ellos están atravesando por ese miedo, esa ansiedad en este momento. Es impresionante cómo podemos estar tan alejados de una realidad que está sucediendo en este momento. Entonces, a lo mejor tú y yo no lo imaginamos, pero si nos ponemos en sus zapatos, imagínate, solo ponte en el contexto, qué se sentirá ser Rusia o ser Ucrania y que todo lo que conozcas esté destruido y no puedas salir de tu casa, no puedas conseguir comida y no hay evidencia de que las cosas van a mejorar. Este año ya está por acabarse, pero en este año se ha anunciado 4 veces la llegada de la Tercera Guerra Mundial. ¿Sí habían escuchado eso, no? Imagínate, ya están esos rumores de guerra, nosotros lo vemos como algo muy lejos, pero no voy a abordar en ese tema, pero cuidado. Entonces, esto está pasando, este contexto está viviendo esta gente, y lo peor del caso es que lo único o el único que los puede salvar es quien mandó al ejército a matarlos. ¿Puedes creerte eso? Que la única esperanza que tengas es Dios, y Dios sea el ejecutor de tu destrucción. ¡Wow! Yo le tendría mucho miedo a Dios. Sin embargo, los fieles deberán confiar. Amén. Sin embargo, los fieles deberán confiar. Del capítulo 1 al 9 se combinan fuertes advertencias de juicio con promesas de redención y también de esperanza. Aunque el pecado de Judá y Jerusalén es grave, Dios no abandona a su pueblo. A través de la historia podemos ver cómo el pueblo de Dios le ha fallado una y otra vez y juicio ha caído sobre ellos una y otra vez y siguen sin entender. Y a pesar de ello, Dios no abandona a su pueblo y se mantiene fiel. A pesar de que Dios le estaba diciendo a Isaías, va a llegar juicio y estoy harto. Si tú lees el libro de Isaías, lo único que te vas a encontrar es una queja amarga de Dios sobre su pueblo, ¿sabes? Pura queja, pura queja, pura queja. Entonces, Dios está enojado y Isaías lo único que está recibiendo de Dios es amenazas y juicio y esto, pero Dios le dice, si tú logras que las personas se arrepientan, yo preservaré a un remanente fiel. Y Dios cumple sus promesas. Amén. Isaías se encuentra en medio de esta gran oscuridad, donde por un lado todo lo que ama y todo lo que conoce está por ser destruido, y por otro tiene a Dios dándole profecías y visiones de cómo va a traer ese juicio. Y me sorprende cómo Isaías se mantiene fiel y obediente a Dios cuando las únicas evidencias que él tiene es que todo va a empeorar. Y la única esperanza que Dios le da es que un día el Mesías va a llegar. Pero Isaías decide creer, decide obedecer, porque aun cuando solo podía ver dolor, destrucción y juicio a su alrededor, contaba con la presencia de Dios, que traía luz en medio de su oscuridad. ¿Sabes? Dios te encuentra en medio de tu oscuridad. Amén. Si me pueden poner el versículo Isaías 9:2, dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. ¿Estás atravesando por la tierra de sombra de muerte? ¿Estás viviendo en medio de una oscuridad? Yo quiero recordarte, quiero alegrarte esta mañana que estamos en el Adviento, que nos recuerda que la esperanza no es un sentimiento, sino es una presencia y es una persona y está a punto de llegar. Dios no siempre te va a ofrecer las respuestas, pero siempre te va a ofrecer su presencia. Amén. Y esa presencia está aquí hoy contigo. ¿Sabes? La Navidad es la llegada de la esperanza. Jesús es la esperanza, es la luz en medio de la oscuridad, es el cumplimiento de las promesas que le hizo a Isaías y que nos hizo a ti y que me hizo a mí. Isaías no podía ver más allá de lo que Dios le mostraba. Dios llegaba y le mostraba el siguiente paso a Isaías. Con esa poca información
daba el paso, y luego Dios llegaba y le mostraba otro paso, y él no podía ver nada más que oscuridad, y daba el siguiente paso. ¿Estás dispuesto a ser obediente a Dios solo conociendo el siguiente paso? De 4 promesas y profecías que Dios le hizo a Isaías, él solo pudo ver 2 cumplidas en su vida. Las que sí vio, la primera fue el juicio sobre las naciones y Judá. Asiria sí conquistó a Israel y Dios prometió prevalecer a un remanente fiel de Judá. Fueron conquistados Judá por Babilonia, pero no asesinados. Entonces ahí está el remanente fiel. Luego, esa es la segunda promesa, la preservación del remanente fiel. Y las que no vio, que yo considero son las más chidas, fue la llegada del Mesías, ya que esta se cumplió 700 años después. Y la segunda que le prometió fue el reinado de justicia y paz, que esta está aún por cumplirse. Ese es nuestro segundo adviento. Nosotros estamos anticipando el regreso de Jesús el Mesías. Isaías murió sin ver el cumplimiento total de las promesas de Dios, pero su misión era sembrar esperanza y llamar al pueblo al arrepentimiento, confiando en que Dios cumpliría su palabra en su tiempo perfecto. Amén. Por ahí dicen que Dios solo tiene 2 tiempos: despacito y de repente. Y no hay nada que tú y yo podamos hacer. Te la dejo. Ponla sobre la mesa. Si le das al siguiente, en Hebreos 11:13 dice: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo. ¿Tienes promesas de Dios que estás esperando? Amén. ¿Tienes respuestas de Dios que estás esperando? ¿Estás ansiando por una respuesta que Dios traiga a tu vida esta mañana? Y a lo mejor a ti nunca te ha pasado que un profeta llega directamente contigo, te habla por tu nombre, nunca te había visto en la vida, y te empieza a dar promesas y profecías de cómo tú vas a llegar a las naciones y el mundo va a conocer tu nombre y esto y lo otro y lo otro. Y tú me dices, ¿cuáles promesas tengo yo de Dios? A mí Dios nunca me ha prometido nada. Yo quiero recordarte que en la Biblia hay más de 3,000 promesas escritas especialmente para ti. Amén. Tú me dices, claro que no, yo ni siquiera había nacido cuando la Biblia se escribió. Yo te digo, sí, la Biblia se escribió pensada específicamente en ti. Esas promesas tienen nombre y tienen apellido. Son promesas de salvación y vida eterna, de paz y consuelo, de provisión y cuidado, de fortaleza y guía, de protección, de victoria espiritual, de renovación y transformación. Entonces, ¿por qué te afliges? ¿Por qué te preocupas? ¿Por qué tienes miedo si hay más de 3,000 promesas escritas en la Biblia de Dios para ti? ¿Y sabes quién te las escribió? El Dios vivo, el creador del universo. ¿Qué tienes tú para que el creador del universo te haya dedicado un libro lleno de promesas? Alégrate esta mañana porque Dios siempre cumple sus promesas. Y esas promesas son tuyas, aduéñate de ellas. Dios nunca abandona a su pueblo. Nos podrán juzgar por tener fe y esperanza en algo que no podemos tocar o ver, pero la esperanza nos mantiene vivos. Cuando nosotros tenemos nuestros ojos puestos en Dios, la oscuridad no importa porque la presencia de Dios nos acompaña y Él es nuestra luz. La esperanza es la llegada de Jesús, el Mesías. Amén. La esperanza es la llegada de Jesús, el Mesías. ¿Cómo se ve tu oscuridad hoy? ¿Cómo se ven tus dudas? ¿Cómo se ven tus problemas? ¿Cómo está tu oscuridad hoy? En Isaías 9:6 dice: pues nos ha nacido un hijo se nos es dado. El gobierno descansará sobre sus hombros, no los tuyos. Tú no te tienes que preocupar. El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno y Príncipe de Paz. El Príncipe de Paz está trabajando para que tu oscuridad se detenga. ¿Puedes creerlo esta mañana? Amén. La esperanza es la llegada de Jesús. Él es nuestra promesa cumplida, es nuestro intercesor, es nuestro abogado. Y aún a pesar de que tú y yo fallemos, nos equivocamos y que las cosas no resulten como nosotros quisiéramos, Dios no
nos abandona. El príncipe de paz ha llegado. El príncipe de paz está aquí y esta mañana quiere alumbrar tu oscuridad. ¿Estás dispuesto a dar el siguiente paso? ¿Vas a obedecer y seguirlo? ¿O quieres seguir perdido en tu propia oscuridad? Y si ya has dado este paso y tú me dices, hey, yo tengo toda mi vida en la iglesia, voy a la iglesia todos los domingos, estoy en el servicio y estoy cumpliendo y estoy leyendo y estoy haciendo todo lo que se supone que debo hacer y aún hay tribulación en mi vida y no veo las promesas de Dios cumplidas, mi familia no ha sido salva, perdí mi trabajo, perdí a quien amo, tengo tribulación en mi vida. Yo hoy te digo que sigas caminando, que tu fe y tu obediencia no son en vano. Dios está viendo cómo te levantas por las mañanas a seguir adelante, aun cuando lo único que tienes es ganas de dejar de existir. Dios está viendo esa obediencia, Él está viendo ese compromiso. Y yo no te puedo prometer que hoy saliendo de aquí tu vida se va a arreglar o que mañana en la mañana Dios va a contestar tus preguntas, porque Dios no funciona así. Pero aunque tú no lo veas, las promesas de Dios se cumplirán. Y tal vez tus hijos o las siguientes generaciones puedan disfrutarlas gracias a tu persistencia, gracias a tu perseverancia, gracias a tu obediencia. Seamos como Isaías, que aún sin saber más allá decidió poner su esperanza en la promesa de Jesús. ¿Cómo te pones de pie? ¿Sabes? Isaías no lo pudo ver, pero tú y yo sabemos que Jesús sí nació. Tú y yo sabemos que la promesa sí se cumplió. La fe y la obediencia de este hombre fueron parte clave en el plan divino. Tú eres parte clave de un plan divino. Tu vida tiene propósito, tu vida Dios la necesita para cumplir ese propósito. ¿Estás dispuesto esta mañana, aún sin ver nada, decir, Dios, no sé qué estoy haciendo, pero tú me dices que lea la Biblia, entonces voy a obedecer? Dios, no sé qué estoy haciendo, pero tú me dices que sirva a mi comunidad, entonces lo voy a hacer. Dios, no sé qué estoy haciendo, pero voy a dedicar mi tiempo y mi dinero a la construcción de tu misión y tu propósito. Lo voy a hacer. Tal vez lo hagas una y otra vez y no veas a Dios, pero yo te puedo asegurar que Dios siempre cumple sus promesas. Y aunque tú no lo veas, Él siempre está obrando, Él siempre está trabajando. El creador del universo trabaja 24/7 para ti.